Hermanos, hemos visto en estas 2 semanas anteriores que el propósito principal del ser humano es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre, ¿verdad? Sin embargo, también hemos visto que no podemos vivir para Dios si nosotros no le conocemos a Él, ¿verdad? No podemos glorificar a Dios, no podemos disfrutar de Él, gozarnos de Él, si no le conocemos primero a Él. Y es por eso que Él, como vimos la semana pasada, Él se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras, mostrándonos quién es Él y qué espera Él de nosotros, ¿verdad? 2 cosas eran muy importantes. ¿Quién es Dios y qué Él espera? Nuestro deber delante de Dios como creyente. En este camino de conocimiento acerca de Dios es esencial, porque mire, hay uno de los grandes teólogos que conocemos como Iglesia Reformada, Juan Calvino, dijo algo muy importante, que nosotros no podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. En el momento que llegamos a conocer, como dice el Catecismo de Heidelberg, la primera pregunta, nuestra miseria, entonces cuando llegamos a conocer nuestra miseria, entonces vamos a conocer a Dios. Entonces, en este camino de conocimiento es esencial entender qué clase de Dios es el Dios que nosotros adoramos. ¿Qué clase de ser es ese Dios? Entonces, primero necesitamos mirar que nosotros no adoramos a un Dios creado por la imaginación, podemos decir así, del ser humano, ¿sí? Porque mucha gente ha creado un Dios en su mente. Y la forma de adorar a Dios no se basa en nuestra imaginación, ¿verdad? No adoramos a un Dios que es creado por nuestro propio pensamiento. Yo creo que Dios es así. Hemos visto también la semana pasada eso. Entonces, no adoramos a un Dios creado por la imaginación humana, sino adoramos al Dios vivo y verdadero. Sí, eso también es importante. Un Dios vivo y verdadero que existe en 3 personas. Y sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el conocimiento de Dios no es algo nada más que solo intelectual, ¿verdad? Hemos visto la vez pasada, es algo más de relación. El conocimiento de Dios es relacional, no espiritual, no que le conozco o sé de Dios en mi mente, ¿verdad? Sino más bien que yo debo tener una relación con este Dios, ¿correcto? Y de eso he hablado mucho las veces anteriores. Vamos a hablar hoy día sobre esta relación con este Dios verdadero, este Dios que se muestra a nosotros en 3 personas. Y por eso vamos directamente o rápidamente a la pregunta 4, página 258. Bueno, no a la pregunta 4, quiero ir otra vez a la pregunta 1. Ya, una persona puede leer la pregunta y respuesta número 1, por favor, para recordar. ¿Alguien de la congregación puede leer la pregunta y respuesta 1? ¿Cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? La finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Ok. Es importante que nosotros vayamos a revisar cada vez estas preguntas, estas respuestas, ¿sí? Posiblemente cuando vamos a la pregunta 100, no vamos a repetir 100 preguntas, ¿verdad? En cada culto, pero usted puede siempre estar mirando estas preguntas y estas respuestas que son importantes para entender. Son respuestas cortas. La finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Una persona que lee la pregunta 2 junto con su respuesta.
¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cuál es la norma que Dios ha dado? Hermana Verónica, ¿cuál es la norma? La palabra, ¿sí? La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la única norma. Y está contenida en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, tenemos allí la norma porque la primera pregunta dice, ¿cómo podemos glorificar? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La segunda pregunta dice, ¿cómo podemos glorificar a ese Dios y gozarnos de él? Tercera pregunta. Otra persona. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y creer que Dios nos manda a Dios. Ok, dos cosas, ¿verdad? En la Biblia encontramos dos cosas importantes para nosotros como cristianos. Acerca de lo que nosotros debemos saber de Dios y también cuáles son nuestros propios deberes acerca de este Dios. Dios se ha revelado, lo que nosotros debemos creer de Dios es lo que Dios ha dejado para creer en Él. Y eso está contenido en la palabra de Dios. Esa es la forma como Dios se ha revelado a los seres humanos. Entonces, pregunta 4, dice así, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Qué clase de ser es Dios? Y aquí vemos algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? La vez pasada en la parte de la confesión de fe. ¿Qué clase de ser es Dios? Encontramos una diferencia aquí, ¿verdad? Primero dice que es infinito, eterno, inmutable en su ser. ¿Por qué el catecismo, este catecismo dice en su ser y separa? Porque usted puede ver, es infinito, eterno e inmutable en su ser, y entonces sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, primero, hay tres cualidades, podemos decir, acerca de Dios, y entonces hay una palabrita que dice en su ser y separa otras más. ¿Por qué hay una separación allí? ¿Alguien recuerda eso? Sobre cuando tratamos sobre los atributos. ¿Recuerdan? ¿Quién puede decir algo sobre esa diferencia? Dos tipos de atributos hay, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Nadie? Yo sé que sí. Hermana Mercedes, ¿cuáles son esos dos atributos? No estuvo acá, ¿verdad? Cristina sí sabe, ¿verdad? Alina. Ya, ¿cuáles son? En holandés, dime, yo lo traduzco. Ya, comunicable e incomunicable. Muy bien, Alina. Dos atributos de parte de Dios. Los atributos comunicables e incomunicables y los atributos comunicables. ¿Sí? Aquí hay una diferencia sobre eso. Una diferencia marcada, usted puede ver. Es infinito, eterno e inmutable. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que Dios en su ser es infinito, eterno e inmutable? Es una característica o atributo que solo le corresponden a Dios. Ya lo explicamos. Solo le corresponden a Dios. Es decir, Dios es el único que puede ser desde antes y hasta el fin. ¿Verdad? Dios es el único que no cambia jamás. Son atributos que le corresponden específicamente a Dios. Pero también luego dice que es sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Es decir, estos otros atributos se los conoce como comunicables. Los primeros incomunicables, es decir, no pueden transferirse a otra persona. Solo le corresponden a Dios. Por eso son atributos incomunicables. Dios no los comparte con el hombre. El hombre, nosotros cambiamos siempre, Dios no cambia, ¿verdad? Dios se mantiene tal como es Dios en su ser. Pero
los atributos comunicables es lo que Él comparte con nosotros. Dios es sabiduría, sí. Nosotros también. Él comparte ese atributo con el ser humano. Y bueno, esa es la idea de estos atributos, ¿no? Él es espíritu, es decir, que no tiene un cuerpo físico como nosotros los humanos. Él es infinito. El Salmo 145 habla muy lindo sobre ese atributo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 145, generación a generación celebrarán tus obras. Generación a generación, ¿sí? Es infinito. No tiene límites, siempre. Es eterno. También el Salmo 90, por ejemplo, versículo 2, dice algo más sobre el hecho de que Dios es eterno. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, también habla de que Dios es inmutable. Bueno, conocemos mucho esta doctrina. Él no cambia en su esencia ni en su propósito. Entonces, esos atributos se dividen, no olvide por favor, se dividen en dos. Atributos incomunicables que solo le corresponden a Dios y Él no los comparte, solo son de Él, porque el hombre no puede ser infinito, no podemos ser eternos, ¿verdad? Tampoco podemos ser inmutables. Entonces son atributos que le pertenecen a Dios. Los atributos comunicables son los que Dios comparte con los seres humanos, pero, ojo, en alguna medida, ¿sí? Una porción del atributo. No es que Dios comparte totalmente la sabiduría y le da total sabiduría al ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de los atributos, y a eso se refiere esta primera pregunta. Pero va muy profundo, hermanos. Va muy profundo. Entender esta parte es tan bonito, porque usted puede mirar cada vez que habla en la Biblia, cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, al Salmo 90, versículo 2. Desde la eternidad hasta la eternidad. Usted puede automáticamente pensar, ok, ese es un atributo de Dios que no comparte con la humanidad, porque solo Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Entonces, guarde eso, por favor, que es importante. Esta pregunta, hermanos, la pregunta número 4, ayuda a conocer un poco el carácter de Dios. A través de esta pregunta podemos conocer el carácter verdadero de Dios. Y también al mismo tiempo, mire, inconscientemente la respuesta nos invita a confiar más en Él. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no podemos confiar en algo que no es eterno. No podemos confiar en algo que siempre cambia, ¿verdad? Usted no puede confiar en mí porque siempre... Entonces, en el sentido de ser Dios, confiamos en el Dios que nunca va a cambiar. ¿Me recuerda el evento con Elías y los profetas de Baal? ¿Sí? Ahí Elías estaba convencido de su Dios que no cambia, de su Dios que tiene todo el poder, total. ¿Ya? Y está mostrando que él puede confiar plenamente en este Dios. Entonces, hermanos, eso es importante. Conocer el carácter de Dios y confiar en Él, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él es perfecto en todo lo que hace. Recuerden la pregunta 3, Él se ha dado a conocer también de esa manera al ser humano, se ha revelado para que usted y yo le conozcamos a este Dios tal como es, hasta la medida que se nos ha dado a conocer, ¿verdad? Esa es la pregunta 4, hermanos. Y entonces la pregunta 5 aún es mucho más corta. Es algo que pareciera poquito, ¿verdad? Hay más de un Dios.
Y la respuesta solamente dice, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Del Dios que hemos hablado en la pregunta 4. No hay más, no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Mire, esta respuesta, hermanos, aunque corta y lógica, es clara pero bíblica. No solamente es una respuesta que nos lleva a pensar, ya, ok, cuando yo le pregunto a usted sobre el catecismo menor, ¿hay más de un Dios? Usted dice, no hay más de un Dios. Pero es una respuesta clara y es una respuesta bíblica. Solo hay un Dios verdadero. Y este Dios verdadero se muestra a su pueblo de esa manera. ¿Alguien puede leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Deuteronomio 6, 4. Ya. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Jehová uno es. Isaías, miren lo que dice Isaías, hermanos, 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Ah? Aunque muchas religiones, ojo con esto, promueven la existencia de múltiples dioses, varios dioses, creemos en la doctrina central del monoteísmo bíblico. ¿Verdad? ¿Usted sabe qué es el monoteísmo bíblico? Sí sabe, ¿verdad? No. ¿De qué hablamos cuando decimos que creemos en un Dios monoteísta? En una doctrina monoteísta. A ver. ¿Quién sabe? Sí saben. Hermanos, monoteísta, ¿a qué se refiere? ¿O solo qué? ¿Ya? Mire, próximo domingo también les voy a preguntar. Cuando hablamos de la doctrina monoteísta o del hecho de que creemos en un monoteísmo bíblico, estamos hablando de que creemos en un solo Dios, no varios dioses, porque creer en varios dioses es otra doctrina. ¿Cómo se llama esa? Politeísta. ¿Ya? Yo sé que sí lo saben. Entonces, monoteísta, un solo Dios. Politeístas, varios dioses. Creen que hay varios dioses. El sol es un dios, la luna, el sol, las estrellas y todo, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, aunque hay religiones que promueven esta variedad de dioses, nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y la tierra. ¿Sí? Y ese es el Dios que hay. ¿Hay más de un Dios? Dice la pregunta. No hay sino uno solo, Dios vivo y verdadero. Entonces, por eso nosotros creemos en un solo Dios. Creemos en la doctrina o en el monoteísmo bíblico, ¿ya? Esa es la pregunta 5. Pregunta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Esa es la pregunta. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Y la respuesta la sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos la respuesta. La divinidad, ¿cuántas personas hay? La respuesta dice, en la divinidad hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, de la misma sustancia, igual en poder y en gloria. Esta respuesta, hermanos, presenta la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Empezamos con un Dios, un Dios que nos presenta 2 tipos de atributos, comunicables e incomunicables. Entonces, el único Dios, continuamos con eso, con el único Dios, y ahora vemos a 3 personas en esta divinidad. Dios en 3 personas.
Y entonces entramos en la Trinidad. ¿Qué significa para nosotros que haya tres personas en la Trinidad? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Tres personas en la Trinidad. Hay tres cosas. Primero, Dios es uno en esencia. ¿Sí? Cuando hablamos de tres personas, de tres personas en un solo Dios, estamos hablando que Dios primero es uno solo en esencia. Es decir, solo hay un Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Como dice también Isaías, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, lo que significa, o qué significa que hay tres personas en un solo Dios, es que Él es uno en esencia, un solo Dios en esencia. ¿Ya? ¿Qué más? Significa que Dios existe en tres personas distintas. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y cada persona es completamente Dios. ¿Ya? No es que son parte de Dios, o una parte de ese Dios, sino que cada una de las personas son completamente Dios. No sé si aquí hay marcadores, pero tal vez se me ocurre algo. Déjame ver. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Y el Espíritu Santo es el Hijo. Esa es la idea. Lo que significa que el Hijo, en cambio, es Dios. Sí, es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero hablamos de verdaderamente Dios. No es que aquí cogemos, este Dios se divide en tres partes. No. Es un Dios. Un solo Dios. No dividido en tres partes. Pero sí dividido en tres personas. ¿Verdad? En tres personas. Nada más. Las personas de este Dios, no es de Dios, de esta parte están divididas. Pero Dios mismo no está dividido. ¿Correcto? Entonces cada uno viene a ser 100% Dios, 100%, el Hijo 100% Dios, el Padre 100% Dios y el Espíritu Santo 100% Dios. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, para mirar que cada persona es completamente Dios, cada uno es plenamente, en su totalidad, es Dios. Las tres personas comparten la misma naturaleza divina, como vemos ahí. Las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza divina, pero tienen relaciones y funciones distintas dentro de esa deidad. Todos es un Dios, pero hay funciones distintas dentro de ese mismo ser como Dios. ¿Ya? Y usted sabe cuáles son las funciones, ¿verdad? Funciones del Padre, funciones del Hijo, funciones del Espíritu Santo. El Padre es nuestro Creador, el Hijo nuestro Redentor y el Espíritu Santo el que nos guía, nuestro Consolador en la obra, en la vida diaria. Una segunda cosa sobre esta pregunta. Aunque la Biblia, hablamos de la Trinidad de la Biblia, aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad como tal, porque nunca vamos a encontrar la palabra Trinidad, sin embargo la Biblia enseña que hay tres personas en un solo Dios. Sí, tres personas. ¿Cuáles son, según nosotros, las evidencias para entender que la Biblia habla sobre la Trinidad? Es decir, ¿en qué parte del Antiguo Testamento, en qué parte del Nuevo Testamento se menciona la Trinidad? No la palabra Trinidad, sino a este Dios Trino. Usted tal vez recuerda, por ejemplo, el Antiguo Testamento. ¿En qué parte del Antiguo Testamento podemos ver al Dios Trino? Melanie, tú sabes. El Nuevo Testamento ese, ¿verdad? Primera de Juan 1. ¿Ya? Ahí vemos, ¿verdad? ¿Cómo vemos ahí a Dios Trino?
Ok, muy bien. Primera de Juan 1. Antiguo Testamento. Génesis 1:26. ¿Puede leer, Ángeles? Entonces, Dios, hagamos el hombre a su imagen conforme a nuestra semejanza, y se creen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lugar que se arrastra por Ya. la tierra. Ok, ¿cómo vemos ahí la Trinidad? Ya, ¿y qué significa hagamos? Ya, ok. Hermano Julio dijo algo, a ver, hermano Julio. Cuando dice hagamos es porque no está solo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, ahí podemos ver a la Trinidad, ¿sí ven? Dice el versículo, hagamos. Hermano le dice, no está solo. ¿Ya? Habla de más. Porque también habla de que el Espíritu de Dios se movía al inicio, ¿verdad? ¿En qué otra parte vemos a Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿qué otra parte? Hay partes más esenciales, específicas. ¿Quién tiene otro ejemplo? Nuevo Testamento. Mateo 28, 19. ¿Ya? El texto que hemos leído hoy día. ¿Ya? Mateo. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, ¿sí? ¿Encontró, hermano Severo? No. ¿Otro texto? Otra parte, otro pasaje de la Biblia donde encontremos la Trinidad. ¿Ustedes recuerdan el bautismo de Jesús? Bautizo de Jesús. A ver, dígame, Fernando. ¿Cómo vemos la Trinidad allí? A Jesús, el Padre habla del cielo y hay una representación de la paloma y el Espíritu Santo. Ok, ahí están los tres elementos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay algunos eventos, por ejemplo, una bendición apostólica es importante también en Corintios. El apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. También menciona relación a la Trinidad. Hay muchos más, pero ya no vamos a mirar todos estos, ¿sí? Ok, una última cosa que quiero mencionar sobre esta pregunta. ¿Por qué es importante la Trinidad? Y esto, hermanos, también es bueno que usted lo tome en cuenta. ¿Por qué es importante la Trinidad? Hay tres cosas por las cuales la Trinidad es importante. Entender la Trinidad es importante. Primero, porque nos ayuda a conocer mejor a Dios. ¿Sí? Conocer a la Trinidad, al Dios Trino, nos ayuda a conocer mejor a Dios verdadero del cual estamos hablando. Nos ayuda a conocer mejor a un Dios que se ha dado a conocer a nosotros y que se relaciona con nosotros también. Por eso la Trinidad es la base de nuestra experiencia de adoración y relación con Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos la Trinidad, conocemos a Dios mejor, desde otra perspectiva, o desde una perspectiva real, verdadera. ¿Por qué más es importante conocer o saber de la Trinidad? Porque nos muestra cómo Dios obra en nuestra salvación. ¿Y de qué manera podemos ver a Dios obrando en nuestra salvación? A través de la Trinidad. Me desconcentro. Hermano, miren, el Padre envió a su Hijo, ¿sí? El Hijo murió, resucitó, y entonces cuando Él fue al cielo, envió su Espíritu Santo. Este hecho que envía el Espíritu Santo es lo que aplica la salvación a nuestras vidas, la salvación que ganó Cristo, ¿verdad? Entonces, mire cómo el plan de salvación, la obra de salvación,
es completa en la Trinidad. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Nos ayuda a conocer mejor a Dios y nos muestra cómo Dios obra en nuestra salvación. Y la tercera cosa es que nos guía a una vida cristiana. La Trinidad, conocer la Trinidad, nos guía a una vida cristiana. Por eso nosotros cuando oramos, es importante también mencionar y orar, porque siempre decimos, bueno, en el nombre de Jesús, sí, pero ¿y el Padre y el Espíritu Santo dónde queda, verdad? ¿Dónde queda? Entonces, oramos al Padre en el nombre de su Hijo. ¿Sí? Allí está el Padre. No lo mencionamos posiblemente, pero oramos, ¿a quién oramos cuando oramos? Oramos al Padre, no oramos al Hijo, oramos al Padre, ¿verdad? Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sabemos que recibiremos respuesta por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo el Espíritu va a cambiar situaciones, ¿verdad? Cómo va a mover influencias en nuestras peticiones. Cómo va a impactar. Entonces, tres maneras, miren. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, pero recibimos consuelo, respuesta a nuestras peticiones por el Espíritu Santo. Siempre le vemos allí a los tres. La Trinidad completa, siempre. Por eso debemos vivir en comunión con Dios y disfrutar la relación que existe dentro de esa Trinidad, de esos tres. Porque hay una relación entre los tres. ¿Y por qué hay una relación entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque nosotros somos llamados a disfrutar de esa relación. Por eso tenemos que gozarnos de Él para siempre, ¿verdad? En las cosas mínimas, como dijimos hace 2 semanas, en las cosas más comunes, glorificar a Dios y alegrarnos, gozarnos, disfrutar de su presencia. Esas son las 3 preguntas de esta tarde, hermanos, pero quiero concluir con lo siguiente. Acerca de la Trinidad, hermanos, quiero decir que el centro de la Trinidad es Cristo. ¿Sí? No podemos dejar esto de un lado. A través de Él, a través de Jesús, podemos nosotros conocer al Padre y conocer al Espíritu Santo, a través de Jesús. Por eso Jesús, Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, Jesús es el centro de esta Trinidad. Por Él conocemos al Padre, por Él conocemos al Espíritu Santo. También tengo que decir, por último, que sin la Trinidad no habrá salvación. ¿Sí? Por eso no están aislados el uno del otro, cumpliendo sus funciones de una manera aislada, uno por allá, el otro por acá, y no, cubriendo zonas, no. Sin la Trinidad no hay salvación. Si Cristo no fuera Dios, su sacrificio no tendría valor eterno para nosotros. La buena noticia es que el Dios Trino nos ha amado desde la eternidad y ha provisto Él, Dios Trino, ha provisto el camino para que tengamos comunión directamente con Él a través o por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es muy importante.